Entonces, la lección número 3 dice el desarrollo de mi personalidad a través de la Trinidad. Vamos antes a hacer un pequeño abrebocas con base al video que acabamos de ver. Eh, Podemos situarnos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es muy interesante porque es el sermón del monte, o así se considera. ¿Por qué sermón del monte? Porque se dio en un monte. Y es algo muy interesante y muy curioso porque Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, ¿cierto? Recuerden que él subió allí, bueno, subió dos veces al Sinaí, una Dios mismo escribió los 10 mandamientos y la segunda subida le tocó escribirlo a Moisés. Y Jesús ahora sube, no sube al Sinaí, porque no estaba en ese lugar físico, pero sube a dar la interpretación definitiva de esas palabras. Y es muy interesante porque eh, el lugar es el Monte de las Bienaventuranzas y es como un anfiteatro natural. ¿Sí? ¿Por qué un anfiteatro natural? Porque está demostrado actualmente con la acústica moderna que cuando una persona en esa forma de terreno donde estaba Jesús ubicado, en esa colina, si estaba abajo y hablaba hacia arriba o estaba en la mitad, podían escucharlo muchas personas. Entonces, esa manera de poder hablar y la organización territorial que él manejaba le permitía tener una amplificación geográfica natural. Y aquí él utiliza una palabra muy interesante que podemos verlo en Mateo capítulo 5. Tengo una versión diferente, entonces parece diferente, pero vamos a mirarlo en la Reina Valera. Recordemos que podemos leer la Reina Valera o la de las Américas. Esas dos son las que nos van a ayudar a nosotros a entender mucho mejor la palabra y estudiarla y que sea fiel al original. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3 en la Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí viene una palabra muy interesante. La palabra bienaventurado. En otras palabras dicen bendecido o dichoso, en otras versiones. En el mundo antiguo, esto es muy importante conocerlo, no era un sentimiento interno de felicidad, no, era totalmente diferente el tema. Y esta palabra es una palabra griega que se usaba para describir a los dioses, que estaban libres. Recordemos que los griegos no eran monoteístas. Entonces, por esa razón, como esta palabra está escrita en griego, vamos a hablar de la palabra en griego, bienaventurados. Entonces, esa palabra que es makariori, es una palabra donde dice que los dioses están libres de preocupaciones de los mortales, tal cual significa esa palabra en el original griego. Pero él hace algo interesante. Él toma esa palabra, ¿sí? Y la trae a la sociedad, donde pues consideraban que las personas que tuvieran algún pensamiento que no era monoteísta, o sea, que pensaran que existían muchos dioses, el politeísmo, muchos dioses, pues a la luz de la palabra eso está erróneo, porque existe solamente un Dios verdadero. Se toma esa palabra de la original griega y la trae a sus enseñanzas. Por eso empieza este sermón de una forma escandalosa. No únicamente empieza con esas bienaventuranzas del Sermón del Monte, sino empieza con un montón de información que si usted tiene la posibilidad de leer Mateo 5, 6 y 7, se va a dar cuenta de cómo él informa que se debe cumplir la ley. Entonces, aquí es una manera donde él empieza a mostrarle a las personas que es fundamental entender la ley, conocer la ley y vivirla correctamente. Y es aquí donde quiero enlazarlo con el video que estábamos viendo al inicio, que es importante en el capítulo 6 leer. Tengan cuidado, no hagan, perdón, sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Aquí empieza lo interesante. Aquí pasa
lo siguiente en ese tiempo y empieza con una palabra que es hipócritas, que más adelante también Jesús lo dice o le dice a ellos hipócritas. ¿A quiénes les dice hipócritas? Ah, muy sencillo. A dos tipos de personas. ¿Alguien recuerda qué tipo de personas? Dios le dice hipócritas en ese texto. A los fariseos debe ser, Sí, primero. ¿Y los segundos? a los escribas. Escribas. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Haga de cuenta que eran como unos abogados y unos académicos del momento. Eran encargados de los textos. ¿Sí? Y ellos tenían, por supuesto, toda la autoridad y el conocimiento técnico de la ley. Sabían la ley, la conocían de memoria los escribas. Ahora, los fariseos, ellos no eran sacerdotes, eran como un movimiento de laicos, o sea, no sacerdotes, pero que estaban obsesionados con la pureza. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué empieza él a hablar de decirle hipócrita a la gente? Porque es que estaban utilizando el dar limosna, el orar, el ayunar, y lo hacían en público gritando. Y no era porque es que Dios fuera sordo, sino que quería que otras personas lo vieran y dijeran, ay, mira cómo Petra Isabel es de santa. Es que ella se conecta a las mañanas de oración y escribe amén siempre a la misma hora. Es que, es que María entra a la oración a las 5 y coloca ese volumen a todo volumen, ese equipo a todo volumen, perdón, y todo el bloque la escucha. Pero ella no lo hace con el sentimiento que la gente escucha en oración, sino que ella lo hace para que otros oigan y digan, ay, cómo es de santa, cómo es de pura. Pero eso viene acompañado con las acciones. ¿Qué acciones? Que supuestamente está teniendo una relación con Dios, está conociendo la Biblia, está aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, pero sus acciones son totalmente distintas. Es egoísta, es orgullosa, roba, y no únicamente roba tiempo o dinero. Miente, engaña, falsifica. Entonces, ¿qué está pasando con ella? Está teniendo una máscara, y eso significa la palabra hipócrita, una máscara. Hipócrita es una máscara. Y yo quiero preguntar, ¿alguna vez nosotros hemos sido hipócritas? ¿Actores? Claro, muy seguramente sí, muy seguramente sí. Y está bien tener una élite moral, escalafonar los pecados, porque esa es una de las cosas que nos fascina a mucha gente que vive en el Evangelio, que dice que es cristiana, y escalafona los pecados. Y dice si hay unos pecados más peores que otros a los ojos de Dios. Obviamente, todos los pecados en su esencia son iguales, todos. Pero ¿qué los puede diferenciar unos con otros? La culpabilidad y las consecuencias. Entonces, todos son iguales en esencia, pero son diferentes de escándalo, son diferentes en escándalo o escandalosos. Entonces, ahí es donde la diferencia en los pecados se nota. En qué tan escandaloso es el pecado, pero en su esencia es igual. Le falla a Dios. Soy pecador. Le fallé a Dios. Que si dije una mentira a mi esposa o me acosté con la vecina estando yo casado, los dos, ¿cuál es más grave? Es igual en esencia. Le falla a Dios. Obviamente, la culpabilidad, la consecuencia y el escándalo es totalmente diferente, pero la esencia es igual. Que siempre pensemos en eso. Y eso que nos va a ayudar a nosotros a no ser hipócritas, a no decir yo no peco. Yo soy santo y puro. ¿Quién hacía eso? Los fariseos. Santo y puro. Porque es que yo ayuno, yo oro, voy a la iglesia, estudio, leo la palabra, hago el devocional, escucho el devocional del pastor Eduardo Cañas. Y por tal motivo yo no peco.
va a la empresa y empieza a chismosear terriblemente, a hablar mal del jefe, de las compañeros de trabajo, le roba tiempo a la empresa, se lleva los esferos, los marcadores, papeles, imprime un montón de cosas de la casa o inclusive de la iglesia en el trabajo, está robando de lo que supuestamente está organizando en la mañana en la oración, lo está destruyendo con las acciones en la tarde. Entonces, eso es importante, porque es ser uno actor hipócrita. Cuando cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los actores, los hipócritas. Hay a quien está hablando, a ciertas bellezuras que ya hablamos, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Es nosotros estamos dándole a la gente, apoyando a las personas para que nos den algo, para que nos feliciten. Es maravilloso que nos feliciten, porque es que el ego está dentro de nosotros, porque es el hombre viejo. Lo veremos ahorita. Porque nos encanta que nos aplauden. Uy, Petro, sabe, tú hablas maravillosamente bien. Tú te sabes la palabra excelentemente bien. Qué maravilla eres tú, eres santa y devota, así la Virgen María. Eso uno se siente bien. Humanamente, uy, soy maravilloso, soy maravillosa. Pero lo que está haciendo eso es alimentar miedo. Si yo no tomo esas palabras y las llevo a Jesús, voy a seguir creciendo en mi egocentrismo, en mi antropocentrismo, en que todo, yo soy el centro de todo y que todo el mundo gira alrededor mío, cuando no es así. Yo no debo hacer las cosas para que me feliciten los demás, no. Debo hacerlas para que Dios me vea, así nadie me vea. Una palabra que veremos más adelante, corandeo, tiene que ver mucho con esto. No importa si hay una o 1000 personas o no hay nadie. Yo hago mis trabajos, mi asignación en la casa, en el trabajo, donde sea, con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Y con que Dios me vea, todo bien. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es una exageración aquí, una hipérbole, una exageración. Porque es imposible que no sepan una mano de la otra de lo que está pasando. Pero lo que quiere decir aquí es, las manos ¿dónde están? Hacia el horizontal. No. Debo permitir es que siempre Dios sea el que vea, no importando si el de aquí me ve o el de aquí no me ve. No, no importando. Yo doy porque es que quiero agradarle a Dios. ¿Y por qué doy? Porque tengo misericordia, tengo compasión. Y el fruto de la compasión, perdón, el fruto de la salvación es la compasión. El fruto de la salvación es la compasión. Yo sé que soy salvo porque en mi corazón cada vez se vuelve compasivo con el perdido, con el necesitado. Entonces quería dar apertura a nuestra clase del día de hoy con esta pequeña introducción. Vamos entonces a un método de razonamiento, un método de estudio bíblico que es importante que todos lo conozcamos. Yo creo que todos lo hemos visto alguna vez en las escuelas o en los grupos de crecimiento. Son 3 preguntas que siempre se le da a un texto cuando yo las lea. Si utilizo este método de las preguntas de razonamiento. Primero, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Es la primera pregunta. Pues aquí quiero que usted pueda estar atento, porque yo les voy a compartir, dejen mi celular, acá está. Yo les voy a compartir ahora una imagen al grupo para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan ser guía esa imagen cuando usted pueda diligenciar la cartilla con el método de razonamiento. Acabo de enviar. Dice aquí de la siguiente manera. Revisar aquí una persona. Ya. Entonces, método de razonamiento bíblico. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Yo siempre debo responder a esa pregunta, Dios es. Dios es. ¿Por qué Dios es? Porque tengo que centrarme
en los atributos naturales y morales de Dios, los que vimos hace 15 días en la clase. Recordemos, los morales son los que son de Dios y los comparto yo también. Y los naturales son los que son de Dios, pero yo no los comparto. ¿Listo? Entonces, siempre aquí yo debo empezar la respuesta a esta pregunta. Dios es. ¿Dios es qué? Misericordioso es un atributo moral o natural. ¿Qué dicen ustedes? ¿El atributo misericordioso es natural o moral? Es moral, Moral, muy bien. ¿Por qué es moral? porque se puede compartir con sus siervos, con sus hijos. Perfecto, muy bien. Dios es omnipresente. ¿Es moral o natural? Natural. Natural. Perfecto, muy bien. Entonces, así yo empiezo a describir a Dios con sus atributos, pero obviamente con base al versículo que estoy leyendo. Yo no voy a colocar un atributo que no tenga nada que ver con el texto, tengo que estar siempre relacionado al texto. Entonces, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? ¿Cómo respondo? Dios es. Dios es. La segunda, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Sobre mi vida. Aquí lo que debo responder es, o empezar la pregunta, la respuesta, perdón, es yo soy. Y yo coloco yo soy. Yo soy qué. Entonces se puede encontrar atributos morales, puedo ponerlos ahí, por supuesto, pero también debilidades, pecados, porque en muchos casos la palabra nos va a confrontar y nos va a decir hipócrita. Entonces, yo soy hipócrita, porque la palabra me está confrontando y yo estoy permitiendo que la palabra entre en mi vida y diga, oiga, sí, soy hipócrita. Pero no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar ahí. Debo llegar al tercer paso. ¿Cómo puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida? Entonces, ahí yo respondo, yo debo. Si soy hipócrita, ¿qué debo hacer? Yo debo empezar a hacer tan, tan, tan y tal. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en la que vamos a empezar a resolver las preguntas de razonamiento. ¿Listo? De razonamiento. Preguntas hasta ahora, dudas, inquietudes. ¿Ninguno? Vale, listo. Vámonos para el versículo clave. Como no hay preguntas, dice un jefe mío, yo pregunto. Vamos entonces con el versículo clave. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es lo que está en su versión de Nueva Versión Internacional. Entonces tenemos 3 minuticos, no, 4 minutos, perdón, hasta las 1:30, para resolver las 3 preguntas de razonamiento que están en la cartilla en la página 35. ¿Listo? Con base a ese versículo clave. ¿Qué preguntas son? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? ¿Cómo puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida? ¿Listo? 3 minuticos. ¿Qué página dijiste? Perdóname, profe. Página 35.
Muy bien, entonces vamos terminando y vamos entonces a participar. Participar según la lista que tengo por acá. Vamos con Ricardo. ¿Cómo estás? Muy Buenas buenas noches. noches. Muy bien, Bueno, muchas gracias. me alegro mucho que estés bien. Bueno, me presento, soy Ricardo Cadena, mi primera clase con ustedes. Ujú. Aunque ya estuve en clases anteriores con los sistemas que estamos empleando y me parecen pues maravillosos. Súper De, bienvenido. de paso, pues quiero pedir excusa por mi esposita que está conmigo, pero está un poquito indispuesta. Tranquilo. ¿Bravo? Entonces, ahora voy en materia. El Listo. versículo clave que dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, otra versión dice nueva criatura, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. ¿Qué me enseña este texto sobre Dios? Pues lo que me enseña es que Dios es el creador y como creador Él cambia las cosas. En el segundo, ¿puedo seguir? ¿Sí? No, señor, únicamente el primero. Únicamente el primero. Ah, Únicamente bueno, el primero. Muy bien, Ricardo, bueno, gracias. Saluda usted es a tu muy amable. esposa. Listo, Claro que sí, gracias. muchas gracias. Vamos con Paula. Vamos con el segundo, Paula. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el segundo dice que me enseña este texto bíblico sobre mi vida. Ujú. Cuando el texto dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, a mí me enseña que puedo resurgir, que a pesar de que lo viejo, por así decirlo, haya sido algo no tan positivo, no tan bueno, si confío en Dios, Él me va a hacer renacer. Va a venir algo nuevo que va a ser mejor porque va a venir de Él. Ok, ok, bien, listo, gracias. Y terminamos con la última, Cristian. Sí, señor. ¿Cómo puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida? Pues yo lo puse simple, que yo elijo si quiero algo nuevo en mi vida, pues debo estar en una relación con Cristo. Perfecto, perfecto. Mira que me das pie a recordar un Levítico en números. Acá está, Deuteronomio. Un texto que está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Bueno, del 11 al 20, quiero que usted pueda anotarlo, por favor, y lo pueda leer en su casa, en su tiempo devocional. Dice elección de vida o muerte, ¿cierto? Pero dice el versículo 15, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti siempre, y también, perdón, a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Pues aquí claramente es una elección y la vida cristiana es una elección. Son decisiones. Lo vamos a ver en la próxima clase, en la clase de corazón. Entonces, es importante que nos preparemos a entender que siempre, siempre en nuestras vidas va a estar las elecciones, las decisiones. Y el pecado siempre va a traer consecuencias. Y el libre albedrío que Dios me da va acompañado de libre decisión, pero también va acompañado de la consecuencia. ¿Listo? Si yo peco, sé que tengo consecuencias. Obvio, Dios me va a perdonar, pero
voy a molestar a personas, algo va a ocurrir a mi alrededor, en mi vida inclusive, una mala decisión en mi alimentación me puede enfermar. Una mala decisión en mi vida puede afectar a mis papás, a mis hermanos, a mi cónyuge, por no tener la sabiduría suficiente de tomar las decisiones. Vamos entonces a ver el video de nuestro pastor Eduardo. Quiero que usted pueda estar atento al video. Recuerden, este video es de unas cartillas anteriores. Entonces no se guíe si el pastor da páginas, pero es la misma temática y la misma enseñanza. ¿Listo? Entonces, esté muy atento. Hola, 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 hola. ¿Cómo está usted? Me alegra saber que tiene interés en conocer a Dios. Lo vimos en la clase anterior. Hagamos un leve repaso, aunque ya se hizo, pero hagamos de manera rápida para conectarme aquí. Tú tienes que vivir en todo lugar el conocer a Dios. Tienes que vivir eso. Tu carácter tiene que reflejar a Dios en cualquier lugar donde tú estás, en el trabajo. Tienes que revelar a Dios en tu compañía. Cuando lleguen las épocas de elecciones y tenemos el privilegio, porque somos un país todavía democrático, donde nosotros escogemos a los que nos gobiernan, ¿ve? Cuando se da un golpe de Estado no se escoge, sencillamente la persona llega ahí por una decisión unilateral, pero nosotros tenemos el privilegio de escoger a nuestros gobernantes. Entonces, cuando vayas a votar y a escoger esos gobernantes, tú tienes que decir: Señor, no puedo contradecirme, no puedo elegir personas que van en contra de tus valores y tus principios. No puedo tener una mente dividida, no puedo decir esto de la iglesia es lo que es limpio, santo, y lo de afuera no. Tú tienes que saber que todo lo que tú hagas lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Bien, con esa claridad, entonces vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Entonces, comienzo con lo siguiente. La personalidad, la que usted tiene, es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otras personas. Segundo, es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de otras personas. Ahora, como vamos a hablar de la Trinidad también, y estamos diciendo que la enseñanza se llama el desarrollo de mi personalidad. Recuerde que mi personalidad está formada por mi carácter y mis temperamentos. Escuche bien eso. Mi personalidad, lo que yo soy, es el resultado de mi carácter y de mis temperamentos. Entonces yo tengo que en esta enseñanza entender que en la medida en que yo capte la Trinidad, en esa medida mi personalidad mejorará. Escuche eso. Vayamos a la Trinidad. La Trinidad, tres, está formada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre, Él diseñó el plan de salvación para la raza humana, el Padre. El Hijo ejecutó el plan de esa salvación. Y el Espíritu Santo vino para revelarnos el plan de la salvación y para administrar el plan de la salvación. Escuche esto.
El Espíritu Santo, míreme, el Espíritu Santo es Dios activo en este tiempo en la tierra. Está en lugar de Jesús. Tan real fue Jesús para sus discípulos, tan real tiene que ser el Espíritu Santo para nosotros. Escúcheme, que algunos de nosotros hemos creído que el Espíritu Santo es una palabra, es algo que está por allá, es algo gaseoso, algo nebuloso, es allá abstracto. No. Así como era tan real Jesús para sus 12, comía con ellos, andaba con ellos, corría con ellos, los enviaba, los corregía. Así como era tan real Jesús, y en Jesús tan real era su Padre en él, porque el libro de Juan dice que él no hizo nada que su Padre no le aprobó. Tan real era el Padre para Jesús, y tan real era Jesús para sus discípulos. En esa misma relación, tan real tiene que ser el Padre para mí, el Hijo para mí y el Espíritu Santo para mí. Pero el Espíritu Santo contiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, tener al Espíritu es tener todo el paquete. Entonces, esa dimensión que te estoy hablando te va a permitir que tú crezcas en tu personalidad cuando captas el sentido de la Trinidad. Dice Juan 3:16, como ya lo vimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Filipenses 1:6, en la Nueva Versión Internacional, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces lo que te quiero ahora hablar es un poco, voy a hablarte de los temperamentos. Escucha, tu personalidad, tu esencia está afectada por tu carácter y por tu temperamento. Y te voy a hablar de los temperamentos. Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo, vinimos como un carro viejo, como un carro estrellado, que lo llevaron al taller. Cuando vinimos a Cristo, en la experiencia pastoral que yo tengo, llega el borracho, llega el adúltero, llega el fornicario, llega el que vive en unión libre, lleva aquel que le pega a su esposa y al que la esposa le pega también a él. Llega aquel que dice: yo no me dejo. Cuando venimos a Cristo, venimos así, desbaratados, venimos así, desordenados. Y pareciera que no podemos cambiar. ¿Y a dónde está el secreto? El secreto tiene que ver con nuestro temperamento. Bien importante esto, con nuestro temperamento. El temperamento de una persona, aquí estoy entrando en la página 27 para que usted que tiene su manual vaya mirando. El temperamento de una persona se observa en su comportamiento. Y también, escuche, el temperamento viene de unos rasgos heredados. Ahora, póngale cuidado. El temperamento se hereda, viene por rasgos que se heredan. Es la natural e invisible fuerza detrás de toda acción humana que provee a la persona fortalezas y debilidades. Toda persona en su temperamento tiene fortalezas y tiene debilidades. Entonces es claro
que la herencia, esa que nosotros traemos de papá, de mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esa nos brinda muchas cualidades positivas que hacen parte del potencial que Dios nos ha colocado para nuestro rumbo, propósito y destino. Usted ve en la costa atlántica, usted oye de Diomedes Díaz, que ya falleció, música vallenata. Ese hombre desordenado dejó más de 30 hijos. Y la mayoría de los hijos que dejó con diferentes mujeres, todos cantan como cantaba él y hasta mejor. Porque algo hizo Dios allí, en la vida de nuestra. Descubrí que mi abuelo, por parte de mi papá, era músico. Mi abuelo se llamó José Isabel Cañas. Luego mi papá se llamó Eduardo Sebastián Cañas, también era músico. Y yo también toco la guitarra, toco el acordeón, solo que ahora con tanta cosa moderna, ¿no? Y la muchachada pues lo dejó a uno regado, pues toca dejarle a ellos que... Entonces yo toco en la casa, una guitarrita que tengo allá, a veces la desempolvo y ahí toco algo. Pero también mis hermanos, yo soy el mayor y yo toco. Luego sigue mi hermano Domingo, también toca acordeón. Luego sigue mi hermano, mi hermano Alfredo toca guitarra. Eso viene de esa línea. Entonces, el temperamento es heredado y dentro de esa herencia, en esa herencia que Dios me ha dado, tengo muchas cosas positivas, pero también tengo muchas cosas que no son del agrado de Dios. En el temperamento, escucha esto, se manifiesta el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Escuche. Todo lo bueno que yo traigo es el árbol de la vida que Dios sembró en mí. Y todo aquello que yo traigo, pereza, iniquidad, contienda, adulterio, enfermedad, es el árbol del conocimiento que el enemigo plasmó en mí. Entonces, hay una fuerza, hay un impulso por causa del pecado que me lleva me lleva a hacer lo malo. Es una fuerza en el subconsciente. A veces la persona siente que no puede controlarse la realidad de la vida, los momentos, el diario vivir. Hay cosas que le pasan a él que no sabe cómo manejarlas. Hay una fuerza interna que viene. Hay unos instintos salvajes que dominan al ser humano. La Biblia lo llama el hombre natural. También lo llama la Biblia el hombre viejo. También se le llama la carne. También se le llama la carne corruptible. También se le llama los deseos pecaminosos. Un escritor que se metió mucho en los temperamentos, un hombre cristiano, Tim LaHaye, escribe un libro sobre los temperamentos y él dice allí, en ese libro de 1990, en la página 7 al 10, hay un párrafo que dice así: con respecto a la vida que ustedes han llevado, deben tener cuidado con aquellas cosas que te alejan de Dios. Y está de acuerdo con lo que dice Efesios 4:22. Efesios 4:22 en la Nueva Versión Internacional dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Sí ve? Este impulso básico de nuestra personalidad, ese impulso bruto, ese impulso de bestia, ese impulso está corrompido. Así que muchas veces
me vuelve una persona esclava de patrones que no agradan a Dios. No me permiten esos impulsos de desarrollar la personalidad de la verdad de Dios. O sea, no puedo desarrollar en mi personalidad las verdades de Dios. El apóstol Pablo habla de esta fuerza con una expresión fuerte, dice Romanos 7:24 en la Nueva Traducción Viviente. Él exclamó, Pablo exclamó, el apóstol Pablo exclamó y dijo: soy un pobre desgraciado, dijo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Imagínense, el apóstol Pablo. Lo que te quiero decir es que la naturaleza pecaminosa nos acompañará hasta la muerte. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. La psicología dice que el temperamento no se puede cambiar, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Qué cosa tan brava. Es una nueva creación, y eso incluye tu temperamento, mi temperamento. Y luego dice: lo viejo ha pasado, las mañas, las conductas, los hábitos, lo viejo ha pasado. Y ahora ha llegado ya, no mañana, ya. Cuando te entregaste al Señor, ahí llegó lo nuevo, como una pequeña semilla. Y ahora con tu vida y tu amor al Señor, esa pequeña semilla va poco a poco germinando y se va volviendo un árbol. Y entonces vamos a Proverbios 4:18 en la Reina Valera, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿ve? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos avanzando. Y dice Filipenses 1:6, dice en la Reina Valera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 2 de Corintios capítulo 3 en la Nueva Versión Internacional, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor allí en ese hermoso texto: así todos nosotros, ahí está incluido usted, que con el rostro descubierto, o sea, abandonando esas obras de tinieblas, reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Nosotros la reflejamos por donde vamos. La gente tiene que saber que soy diferente, que me comporto diferente, que soy un esposo diferente, que soy un mejor ciudadano, que tomo decisiones diferentes. Voy reflejando con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y dice: mira, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. ¿Qué significa eso? Que no tengo un techo, voy cada día mejorando, transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Este año tengo que ser mejor que el año pasado. Este mes tengo que ser mejor que el mes pasado. Ahora que soy joven, tengo que ser mejor que cuando era prejuvenil. Ahora que soy adulto, tengo que ser mejor que cuando era joven. Ahora que soy de la tercera edad, tengo que ser mejor que cuando era adulto, porque voy mejorando. Entonces el concepto de la psicología secular, que dice que el temperamento no se puede cambiar, no es bíblico, porque la palabra dice que sí se puede cambiar.
Hay una gran noticia entonces para usted. Ha llegado lo nuevo y lo viejo ha comenzado a pasar. Diga amén a eso. Lo viejo es el estilo de vida que usted ha tenido hasta aquí. Lo viejo son esas características que usted a su manera de ser y de responder ha tenido hasta hoy. Dios a través de Jesucristo le ha hecho una nueva creación. Esto significa que le ha dado una naturaleza distinta a cualquier cosa existente. Por lo tanto, si el temperamento está corrompido por esa herencia genética que se recibe de los padres humanos, Dios le ha dado una naturaleza desconocida a usted. Es decir, lo que quiero decirles es esto: Dios está trabajando en secreto en su vida. Así como usted se acuesta y los pelos crecen en la noche y las uñas crecen en la noche, ¿ve? Y así como usted se acuesta y al otro día una milésima de milésima usted decrece en su edad, no se da cuenta. Así, sin que usted se dé cuenta, a medida que usted camina con Dios, a medida que usted vive para Dios, a medida que usted pone cuidado a la palabra que se le predica en los cultos, a medida que usted recibe esta enseñanza, porque aquí no tenemos interés por ahora en el hacer suyo. Este módulo apunta intencionalmente al ser suyo, al ser, a su esencia, porque hemos querido transformar, pero no hemos podido. Porque nosotros no hemos sido transformados, todavía echamos mentira, todavía discutimos, todavía peleamos, todavía decimos groserías, decimos malas palabras, nos acostamos sin reconciliarnos con él o con ella. Somos toscos, duros, agresivos, orgullosos, altaneros, prepotentes, y así no podemos cambiar el entorno y no podemos discipular una nación. De alguna manera, según está nuestro país, es el reflejo de cómo está la iglesia. Cuando yo fui a Corea, estuve allá, que Dios me dio el privilegio de ir, yo veía una nación diferente y Dios me dijo: ella, la nación, está reflejando cómo vive mi iglesia. Me vine retado, y desde ese día que fui hasta el día de hoy le he pedido: Señor, ayúdame como pastor y también en la iglesia Manantial a que nosotros podamos permear nuestro país. Muy bien, voy a hablarle ahora de la clasificación de los temperamentos. Escuche esto: quien trabaja en mi temperamento es el Espíritu Santo de Dios. Es bien importante eso. Usted tiene que enamorarse del Espíritu. Ahora, hubo un médico griego, de los griegos, de 460 a 370, algo así, o 50, existió este hombre llamado Hipócrates. Era un médico, se le considera el mejor médico de la antigüedad, y él combinó la medicina con la conducta del ser humano y llegó a la conclusión en sus estudios que el ser humano tiene, en él se manifiestan 4 temperamentos. Ahora, Dios Padre no tiene temperamentos, y Jesús diríamos que tampoco, pero como Él se hizo carne, tomó cuerpo humano, entonces en Él se manifestaron los temperamentos. ¿Pero para qué se manifestaron? Para enseñarnos a nosotros que sí es posible tener temperamentos que me ayuden a ser una persona de acuerdo al corazón de Dios. Porque en ciertos momentos Jesús manifestó sus temperamentos. Lo vamos a ver más adelante. Pero ya vimos, dice que nunca pecó. Los temperamentos no lo llevaron a pecar.
Entonces vamos a mirar el primer temperamento, se llama flemático, así lo clasificó Hipócrates. Dice que la persona que tiene esta conducta, esta manifestación, tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. Hace que la persona tenga un nivel bajo de sensibilidad y una elevada actividad. Tendrá una concentración y atención y no será muy flexible a los cambios. Tiene unas fortalezas que yo llamo la imagen del árbol de la vida en el ser humano. La persona que tiene esta línea de temperamento flemático es una persona tranquila, es una persona serena, relajada, es una persona imperturbable, es una persona paciente, equilibrada, así fue Jesús. Es un buen padre, no tiene afanes, es una persona competente, es estable, es mediador, es discreto y tiene muchos amigos. ¿Ve? Jesús tenía muchos amigos. María Magdalena, Marta, María, Lázaro, Zaqueo, Mateo, con los que andaba. Pero la persona que tiene esta línea tiene estas debilidades que usted debe trabajar. Tiende a ser apático, tiende a ser lleno de miedo, es indeciso, es flojo. Santo Dios, guárdame, Padre. Es desorganizado en el hogar, se desmotiva con facilidad, prefiere ver a otros pero él no hacer, es sarcástico cuando habla, es resistente a los cambios, no quiere aceptar los cambios y también si está en la iglesia no le gusta comprometerse, le gusta llegar al culto, sentarse tranquilo como Camilo, salir, saludar 3, 4 personas, chao pescado y hasta ahí nomás. Se está manifestando. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Esa parte negativa, entregársela a Dios. Luego viene el temperamento colérico. El temperamento colérico es una persona rápida, tiene un desequilibrio nervioso. Esa persona tiene un elevado nivel de actividad y es una persona que tiene las siguientes fortalezas. Tiene un liderazgo innato. Jesús tenía esta manifestación, era líder por naturaleza. La persona colérica es dinámica, es activa, es rápida, le gustan las cosas rápidas, no se desanima con facilidad, tiene metas, motiva a su familia, pone orden en la casa y tiene que coger el palo, lo coge. Y tiene que coger el palo de la escoba, la chancla la coge. Y si es la señora, también coge 2 chanclas, porque ella es a veces más agresiva. Padre, bendícela, hermana, Señor. La persona colérica se propone metas y las logra. Es organizado, delega, le gusta formar a otros, le gusta cumplir. Todo eso lo tenía Jesús. Se destaca ante todos, brilla. Y cuando hay momentos de emergencia, de crisis, el colérico como que se vuelve un salvavidas porque lo que él dice direcciona, soluciona. Pero ¿cuáles son las cosas que tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en él, que se vuelven debilidades? Tiende a ser mandón, pero agresivo, con ofensa. Vaya ya, haga aquí, pero usted no hizo esto. Y se pone rojo. Es impaciente, temperamental. Y ahí le da rabia y se muerde los labios. Tiende a ser dominante. Si es la esposa, se vuelve Jezabel. Y si es el esposo, se vuelve Faraón. Bendito sea Dios. Tiene esta habilidad, se impacienta con los
porque tienen un perfil pequeño, se rasca la cabeza, se quita los pelos, se vuelve intolerante, no analiza los detalles, es posesivo, todo lo quiere hacer él y le cuesta pedir perdón. Y cuando ya va a pedir perdón es porque el Espíritu lo tocó y lo convenció, mientras que hay otros que fallaron hoy y por la noche piden perdón, pero pasa hasta meses y a veces hasta años para pedir perdón. Qué cosa complicada. Pasamos al temperamento melancólico. Tiene estas fortalezas: persona pensante, analítica, seria, talentosa, le gusta la belleza, le gustan los paisajes, tiene normas elevadas. Jesús tenía esas normas. Le gusta que todo salga correcto, le gusta ordenar la casa. Se le cae un frijol y se agacha y lo recoge y se vuelve a caer y se vuelve a agachar y se vuelve a recoger y se le vuelve a caer y se vuelve a agachar y se vuelve a recoger, porque tiene un orden riguroso. Es perfeccionista, es detallista, es economista, le gusta economizar, evita meterse en problemas, se interesa mucho por la gente, tiene un corazón de apoyar a otros, sufre como que fueran ellos y llora con facilidad, llora. Esa persona, cuando va a la iglesia y uno hace el llamado adelante, cualquier llamado que uno haga, él pasa adelante. Y no está mal pasar, pero es que no cambia. Él pasa y llora, y llora. A veces se llora hasta los anuncios del culto, hasta los aplausos se los llora. Entonces, no cambia. Ese es el problema que tiene el melancólico, no cambia. Tiene estas debilidades, siempre está recordando lo que le pasó. Tiende a ser hipocondriaco, o sea, tímido, miedoso, angustiado, que me van a perseguir, me van a matar. Coloca metas muy altas y no las puede lograr en su gran mayoría. Le echa la culpa a otro, no acepta sus responsabilidades, no se orienta hacia las personas, escoge trabajos difíciles, vive a través de otros, critica mucho y le es muy difícil perdonar, como lo dije, es muy escéptico. Esta persona predomina mucho la incredulidad y difícil de complacer y vacila en hacer los cambios que se tienen que hacer. El temperamento sanguíneo, la persona tiene estas fortalezas, es una persona atractiva, su físico, su personalidad, es conservador, tiene un sentido del humor, es alegre, es curioso, es divertido, hace chistes, es amigo de sus hijos, siempre está dispuesto para colaborar, es creativo, inspira a los demás, es amigo, tiene amistades, es fácil de hacer amistades, tiene don de gente, se disculpa rápidamente. Sin embargo, estas cosas tienen que ponérselas al Espíritu Santo. Habla demasiado y a veces ofende más que lo que construye. Es exagerado, anda desmemoriado, es egoísta, se pone bravo, cualquier persona lo saca de quicio, es olvidadizo, las fechas se le olvidan, le cuesta escuchar porque siempre está hablando y le tapan la boca, entonces habla por los ojos, le tapan los ojos, habla por la nariz. Qué cosa tan tremenda. No le gusta estar solo, domina la conversación, contesta por otros, hace preguntas y cuando la persona va a responder, él mismo se contesta y el otro se quedó con la respuesta. Estos temperamentos tenemos que llevarlos a Jesús. Sí, en Jesús se evidenció el temperamento colérico cuando llegó al templo y puso orden. En Jesús se evidenció el temperamento melancólico cuando lloró sobre la tumba de Lázaro y sobre Jerusalén. En Jesús se evidenció el temperamento flemático cuando escribió en tierra y dijo: el que esté sin pecado sea el primero en tirar la primera piedra.
En Jesús se manifestó el temperamento sanguíneo cuando Él dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y no pudieron responderle, y entonces dijo, pues yo tampoco le respondo. Entonces, la enseñanza se llama, esta que he dado, el desarrollo de mi personalidad a través de la Trinidad. Entonces, concluyendo, Dios te dio una personalidad, y esa personalidad se alimenta de tu carácter y tus temperamentos. Allí dice, defina con sus palabras. Hay un cuadro en la página 36. Y luego en el temperamento dice, defina con sus palabras también. O sea, lo que allí yo quiero es que usted escriba cómo es su carácter. Defina con sus palabras cómo es su carácter. Y defina con sus propias palabras cómo se siente usted en sus temperamentos. Y vamos a poner esto delante de Dios. Poner nuestra vida delante de Dios. Recuerde que en la medida en que la Trinidad se haga presente en ti, y dentro de esos tres, el Espíritu Santo, que es el que trabaja en mis temperamentos, en esa medida tú tendrás una personalidad parecida a la de Jesús. Mientras colocamos esta alabanza, dile, Señor, quiero conocerte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Señor, perdóname, he fallado, he pecado, he mentido. A veces, Señor, me da ira, una ira que no la puedo controlar, y ofendo con palabras, y hiero, y avanzo, pero luego al cabo de un tiempo vuelvo a hacer lo mismo, y me confundo y me desanimo. Me es difícil superar, pero te pido perdón. Levante su manito derecha, dígale, Señor, perdóname, sáname, sáname, Señor, sáname, papá. Usted varón, dígale, sáname, papá, sáname, que no quiero ser tosco, no quiero ser duro, agresivo, gritón. Sáname, sáname, papá. Te entrego mi naturaleza caída, te entrego mi inmoralidad. Si te sientes atraído a la pornografía, te sientes atraído a la lujuria, aquello que te domina, que no viene del corazón de Dios, oh papá, perdona, limpia a tus hijos. Gracias por este grupo hermoso de hombres y mujeres que se están preparando, Señor. Nos estamos preparando. Antes de prepararnos para ir al cielo, nos estamos preparando para tocar la tierra con el testimonio. Como tú dijiste, que el reino venga a la tierra y el reino de los cielos vendrá a través de nosotros. Tú dijiste, cuando te preguntaron, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Yo soy el reino de Dios, dijo Jesús, y el que me tiene a mí tiene mi reino, y lo refleja en su conducta. Voy a cambiar en mi conducta, voy a dejar la mentira en los negocios. La ira que me dé, la controlaré, la controlaré. Mis palabras las controlaré. Sí, se va el espíritu de Jezabel y se va el espíritu de Faraón, el que humilla, el que pisotea. Se va el espíritu de Caín, el que mata a su hermano. Oh, poder de Dios, perdónanos, Padre, danos de ti. Enséñame a mí a conocerte más, Señor. Quiero ser como tú. Quiero pensar como tú piensas.
hablar como tú hablas, tener la firmeza que tú tenías, decir no a lo que tú le dices no y decir sí a lo que tú le dices sí. Y aunque me cueste, dígale, heme aquí, Señor, plasma en mí tu temperamento. Gracias, papá. Gracias, Señor. Muy bien, después les hablaré del carácter. Ese es poderosísimo, ese tema. Así que vamos a permitir que la persona que sigue inmediatamente empalme con usted. Y yo llego hasta este lugar, le bendigo y alabo a Dios que me permite compartir su palabra. Y espero que esto que le he compartido se le vuelva un reto para su vida. Y cuando volvamos a la siguiente clase, usted descubra que está creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Entonces hemos terminado el video de nuestro pastor. Vamos a hacer lo siguiente en estos minutos que nos quedan. Vamos a los grupos pequeños. Vamos a resolver esta pregunta que está en pantalla. ¿Qué debemos hacer de manera práctica para que nuestro temperamento sea transformado? ¿Listo? Entonces va a aparecer ahí en su pantalla para irse a los grupos pequeños. Una vez terminen, lo diligencian, lo escriben en la cartilla y ya, no deben enviarme nada eh, de esa clase o de esa pregunta. Y respecto a la tarea, esta es la tarea de la semana 3. Dice, enviar desarrollada la lección 3, la que acabamos de ver, que van a ver desarrollada. Únicamente el compromiso práctico, o sea, la página 43. ¿Listo? Ya saben, la fecha límite es de hoy en 8 a las 7 de la noche. Entonces, yo envío esta imagen al grupo para que todos tengan el conocimiento y la información. Y por favor, tengan en cuenta esta pregunta, que es la que vamos a resolver en los grupos pequeños. Una vez terminen, ya se pueden desconectar, hacer una pequeña oración de despedida y se pueden desconectar de la clase. Entonces, por favor, acepten y nos vamos a los grupos pequeños. Muy bien, todos, por favor, vamos aceptando. Hola, buenas noches.